Que vaya. Sí, muchas gracias, presidente. Señor ministro, buenos días, señorías. Yo sabía que usted, y era previsible, viniera a hablar de su libro. Lo que ocurre es que nos ha narrado toda una trilogía y con el primero de los volúmenes nosotros estamos de acuerdo. No es nada más que un compendio bibliográfico de las actuaciones judiciales que se llevaron a cabo en el previo del 1 de octubre. Ninguna pega en ese sentido, nada que reparar. Decirle también de principio que nosotros no cuestionamos el operativo Copérnico, solo lo ocurrido en las primeras horas del día 1 de octubre. No cuestionamos el dispositivo policial, lo que sí cuestionamos son las órdenes recibidas por ese dispositivo policial, que después en la segunda intervención me gustaría que me extenderme un poco más en eso. He visto que usted, en su primer volumen, ha hecho responsable a la Fiscalía de las órdenes a dispositivo policial. Yo entiendo que los fiscales no están a pie de los acontecimientos para impartir esas órdenes en la mañana del 1 de octubre. Esas órdenes las imparte el aparato político del Ministerio, los altos cargos del Ministerio. La intención de nuestra petición de comparecencia no es, obviamente, la de enjuiciar la actuación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado esa mañana del 1 de octubre con motivo de la celebración de un referéndum que, como bien ha quedado acreditado en la primera parte de su intervención, era un referéndum ilegal, como habían dictaminado los tribunales, y estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. Nuestra intención más bien está referida a analizar las órdenes que motivaron esa intervención y depurar también las responsabilidades políticas de quienes dieron esas órdenes, como ya anunció esa misma noche nuestro secretario general, Pedro Sánchez, desde el convencimiento de que faltó previsión y sobró improvisación, con las consecuencias de todos conocidas y que aquí se han puesto de manifiesto. De todo es de sobra conocido el hecho de la ilegalidad del referéndum del pasado 1 de octubre. También es conocido el mandato judicial de impedir la celebración de ese referéndum. Pero no es menos cierto, señor ministro, que ese mandato podía llevarse a cabo de muy distintas maneras y el Gobierno se inclinó por la vía de la improvisación, probablemente cegado por el anuncio previo del propio presidente del Gobierno de que no habría urnas en Cataluña. De ahí que órdenes por un lado y urnas por otro se conviertan en las palabras clave para entender el despropósito en el que se vieron envueltas las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado esa mañana del 1 de octubre, como se dice popularmente, sin comerlo ni beberlo. El 1 de octubre, las órdenes impartidas por los responsables políticos del Ministerio, cegados por la presencia de las urnas, y yo aquí, haciendo referencia a lo que usted ha manifestado de la incautación de tantos millones de papeletas, me pregunto, señor ministro, ¿nadie en el Ministerio, viendo tantos millones de papeletas incautadas, le olió mal que no existieran o no se hubieran incautado donde se tenían que depositar, que eran las urnas? ¿No le olió mal eso? ¿A usted o al aparato de inteligencia del Estado? A quien le correspondiera. Ustedes con eso dejaron a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado a los pies de los caballos, por el simple hecho de acatar disciplinadamente sus órdenes. Las urnas se convirtieron para el Gobierno en el ser o no ser del mantenimiento del Estado de Derecho, y su mera presencia en los locales habilitados para la votación ilegal impidieron la razón de Estado, poniendo de manifiesto una terrible falta de previsión ante la que se recurre a la desesperada, haciendo uso una vez más de la improvisación, con los resultados, como decía antes, de todos conocidos. Si el objetivo era impedir la celebración del referéndum ilegal, nada hubiera sido más sencillo que incautar en los días previos el instrumento para su celebración, que además de las papeletas incautadas, no era otro que las urnas donde esas papeletas se iban a depositar. Por eso decimos que falló la previsión. Hubo tiempo más que suficiente para que miles de urnas no llegaran a su destino y dar cumplimiento de esa manera al mandato judicial.
¿Cómo se explica, señor ministro, que miles de urnas camparan a su ancha por toda Cataluña con un despliegue policial sin precedentes en la historia democrática de nuestro país? Para nosotros solo hay una explicación. Los responsables políticos del Ministerio demostraron que no estaban a la altura de los acontecimientos. Solo desde una actitud negligente y una creencia, pienso que sobrenatural, en que la rueda de la fortuna les iba a sonreír, puede explicar que las urnas llegasen a los locales, aun contando con dos de las mejores policías del mundo, como venimos reconociendo reiteradamente, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se caracterizan por su innegable profesionalidad y una capacidad de investigación demostrada históricamente y que parece ser en los últimos días usted y su gobierno empiezan a estar dispuestos a recompensar. La ineptitud de los altos cargos del Ministerio del Interior en los días previos y las primeras horas del día 1 de octubre hizo que policías y guardias civiles pagasen los platos rotos del referéndum ilegal. El resto lo hizo la maquinaria propagandística del independentismo con la difusión a través de medios afines y de redes sociales de un buen número de noticias falsas, contribuyendo a generar una ceremonia de la confusión donde lo excepcional se quiso convertir en lo general, para descrédito del Estado de Derecho y alimento del victimismo independentista. Es verdad que hubo heridos entre los civiles y lamentamos los heridos que hubo entre los civiles. Y es verdad que hubo heridos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lamentamos los heridos entre las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Una serie de hechos aislados vinieron a permitir que se pusiera en duda la legitimidad democrática del Estado para defender el orden constitucional que, como bien se demostró solo unas horas más tarde, se podía defender de otra manera, sin poner en la picota de la opinión pública internacional a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que tan solo cumplieron las órdenes emanadas de la dirección política del Ministerio, que ese día hizo de la improvisación al poder su lema de trabajo. La falta de previsión demuestra también la existencia de importantes fallos en la coordinación política de la Administración del Estado en Cataluña. A eso me refería con lo del aparato de inteligencia del Estado. Así como también, señor ministro, una cierta dosis de ingenuidad motivada en la confianza mostrada en que el mayor trapero, que ya había hecho oposiciones al estrellato en acontecimientos desgraciados en el mes de agosto, cumpliría los compromisos adquiridos en las reuniones preparatorias del dispositivo policial del 1 de octubre. Sabe bien, señor ministro, que nuestra posición es clara en la defensa del Estado de Derecho. Sabe también de nuestra voluntad de que esta comparecencia no sirviera para enturbiar el proceso electoral de Cataluña, porque no buscábamos réditos electorales, sino simplemente la depuración de las responsabilidades políticas derivadas de aquellos hechos. Sabe que por ello nos opusimos a la creación de la comisión de investigación solicitada por Unidos Podemos en Común Podem aquí en esta Cámara. Sabe bien, señor ministro, de nuestro apoyo sin fisuras a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también sabe que el ministerio que usted dirige cometió graves errores ese día, ordenando la retirada por la fuerza de las urnas cuando ya se había perdido la batalla. Nunca más, señor ministro, la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional puede hacerse desde la falta de previsión, desde una cierta dosis de ingenuidad y el alarde de la improvisación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden recibir órdenes que pongan en riesgo de manera gratuita e inútil su propia integridad física, porque usted, como hiciera Felipe II con su armada invencible, mandó aquel día a sus barcos a luchar contra los elementos. Por el bien del Estado de Derecho, la defensa del orden constitucional y el imperio de la ley, no lo haga nunca más, señor ministro, nunca más. Muchas gracias.